cuando era un espermatozoide, hice una muy buena elección al escoger el óvulo de mi madre. La decisión de nacer, esa primera decisión que tomé. Bueno, fue una sabia decisión. ¡Hola, hola! Bienvenidos a Mochila Cristiana. Mi nombre es Dariana Pérez y este es tu podcast favorito de desarrollo personal y espiritual. Debería colocar unos redobles allí cuando digo eso. No sé por qué lo pensé así. En fin, hoy es un día muy especial. Vamos a dar inicio porque no quiero extenderme. Siempre lo digo, pero siempre lo hago de igual manera. Este es un podcast, me encanta hablar. Por eso tengo un podcast. Entonces, hoy es un día muy especial porque se celebra el Día de las Madres por este lado del mundo. Y es una excusa perfecta para entonces venir y hablar de la maternidad. ¿Y qué hace Dariana hablando de la maternidad? Si no es mamá. Bueno, desde que tengo uso de razón, la verdad, desde que tengo memoria, no he abrazado la idea de ser mamá. Esa es la verdad. Recuerdo que la primera vez que dije yo no quiero ser mamá a un adulto, tendría yo unos 15 años, quizás. Sí, creo que sí. Y en los juegos de la infancia, creo que nunca me peleé por ser la mamá a la hora de jugar a papá y mamá. Que recuerdo que pocas veces lo jugué. Y las veces que lo jugué no era ese precisamente el juego que... O sea, no era el rol que yo iba a escoger. No me peleaba por ser la mamá. Tenía una amiga que recuerdo que siempre visitaba a jugar Barbie. Ella no la dejaban salir mucho de del conjunto de las torres, pues. Yo viví en un edificio como hasta los 8 años más o menos. Y ella no la dejaban bajar a correr, a jugar, a sudarse, a rasparse. Como la tolaya aquí presente. Entonces yo cuando me tocaba ir a visitarla, jugábamos mucho Barbie. Y, o sea, yo podía ser astronauta si me daba la gana, pero nunca iba a escoger ser la mamá. Podía ser la maestra, podía hacer cualquier cosa, se los juro. Pero la mamá, difícil. Entonces, este instinto maternal, digamos que muy encendido en mi persona, nunca ha estado. Entonces, ¿cómo tengo la osadía de venir a hacer un episodio sobre la maternidad? O sea, ¿qué voy a decir? Bueno, tengo una maravillosa madre y me rodean excelentes madres también. Entonces, voy a hablar un poco de esto, de mi perspectiva de la maternidad, de un poco mi historia, del por qué sí me he sentido de esta manera con el tema maternidad, el no querer y este rechazo, ¿no? a eso. Voy a contarte descubrimientos que he tenido en esta última época de mi vida, porque al fin y al cabo de esto es que ha sido el podcast últimamente, de descubrimientos y más descubrimientos. Y también voy a contarte al final del episodio si sigo pensando exactamente igual. O sea, si sigo sin querer ser madre o si he cambiado de opinión y el porqué de mi respuesta. Así que sin tanto preámbulos, para no darle más largas a lo que ya va a ser largo, comencemos. Muy bien, como primer punto o tema a tratar del tema maternidad, obviamente tengo que hablar de mi mamá. Puras cosas maravillosas, hermosas y sin sarcasmo, de verdad. Quiero que esto suene sin ironía, sin sarcasmo. Es lo que yo podría en este momento decir de mi mamá. Pero claramente no siempre tuvimos una relación maravillosa. Aún así, este es un episodio en el cual quiero honrarle y quiero enaltecer a mi mamá. En definitiva, ese espermatozoide que salió de mi papá y que ganó esa competencia para entrar al óvulo de mi mamá y escogerla a ella, fue la primera decisión de mi vida más sabia que tomé. Y creo que no tomé otra hasta el 2017.
Mentira, mentira. Todas mis decisiones me han traído a ser lo que soy hoy en día, entonces todo ha sido para hacerme sabia, aunque no haya sido sabio en su momento. Pero sí, creo que fue en definitiva la mejor decisión que tomó ese espermatozoide de correr demasiado hasta llegar a mi mamá, porque sin duda mi madre, a pesar de las muchas diferencias, ha sido la mejor madre que yo jamás hubiese podido imaginar. De verdad, yo miro hacia atrás a lo largo de mi vida y estoy haciendo el ejercicio, no voy a llorar, no voy a llorar. No podría imaginar una vida diferente a la que tengo. No podría imaginarme una vida diferente a la que mi mamá me pudo dar, en la que mi mamá me ha acompañado. Muchas M juntas ahí, la dislexia afecta. Pero sí, no podría, de verdad. O sea, lo intento, pero no. En definitiva, fue una muy, muy buena decisión. Y en este episodio voy a hablar de mi mamá porque el Día del Padre es en junio. Entonces, ok, por si acaso, no quiero... es el Día de la Madre, vamos a hablar de mamá. Entonces sí, este es un episodio en el que lo primero que quiero hacer es honrar la vida de mi mamá, agradecerle el ser una madre tan maravillosa como lo es hoy en día, agradecerle la oportunidad que me da de poderle decir madre, porque vemos tantas cosas en el mundo, tantas cosas hoy en día, lo normal que está de pronto el deshacerse de los hijos antes o después de nacer, y mi mamá decidió tenerme y seguir conmigo adelante, incluso 30 años después. Claramente hemos tenido un sinfín de diferencias y esas diferencias son las que hoy en día nos fortalecen y nos hacen ser la madre e hija que creo yo que somos hoy en día unidas. Tengo la confianza de poder contarle muchas cosas, de poder hablarle desde mi corazón, y hoy en día tratarla y honrarla de una manera diferente a como de pronto lo hacía la Dariana del pasado, porque hoy en día tengo más claro la importancia de honrarla, la importancia de amarla, la importancia de respetarla como mi madre. Y eso es lo primero que quiero hacer. Quiero honrarla, quiero agradecerle y quiero que aplaudamos. Bravo, mamá, por ser la mejor. Comencé lanzando este chistecito de que el espermatozoide como corrió al óvulo de mi mamá, porque esto va muy a la par de la palabra cuando Dios nos dice que Él nos creó incluso desde antes de la fundación del mundo. La verdad no es casualidad. En Dios no existe la casualidad, solamente las causalidades. Y no había una mejor manera en la que Dios pudiera decir: Dariana va a ser la hija de Mildred y la hija mayor, su primogénita, porque es lo que ambas necesitan para su propósito de vida, el propósito por el cual yo las he creado. Y por eso es que estoy tan orgullosa de decir que Mildred Ocando es mi mamá. Mi mamita hermosa, preciosa. En retrospectiva, ya en recuento del cómo yo veo la maternidad y que me ha colocado a mí en esa posición de decir no quiero ser mamá, es porque en Latinoamérica, de verdad, o sea, yo creo que es algo netamente social. Es muy común ver la maternidad desde únicamente el sacrificio. Y no lo vemos desde el amor. O sea, la forma en la que lo experimentamos los hijos es ver a nuestras madres siempre detrás de mucho esfuerzo. O sea, ellas esforzándose demasiado. Que si el trabajo, que si el esfuerzo por salir adelante, para cumplir los objetivos, para que el hijo o la hija salga adelante. Entonces, la maternidad en este lado del mundo, en verdad yo creo que es un trabajón, es una cosa, es demasiado exigente. En su mayoría porque
estamos como... Es como muy normal ver que a las madres solteras... Yo voy a investigar esto porque no quiero decir cualquier barbaridad. Ok. De pronto estuve generalizando demasiado, porque es que no conozco de toda Latinoamérica, ¿no? Pero por lo que uno escucha, el común denominador de las personas con las que uno habla, sucede así. Pero fíjense en lo que dice aquí. El 84% de los niños nacen fuera del matrimonio, según indica la visión de la inteligencia artificial. En otros países de América Latina como Chile, Costa Rica, Paraguay, también se observan altas tasas de hijos que nacen fuera del matrimonio, lo que sugiere que la maternidad soltera es un fenómeno común en la región, que es justamente lo que estoy diciendo. No estaba tan lejos del hilo, sino que me sorprendió que el porcentaje en México es únicamente del 11%. Creo que es por lo tradicionales que son en México, si mi intuición no me falla. Pero sí, es muy normal, son muy altas las tasas de porcentaje, el índice del porcentaje de madres solteras en este lado del mundo. Entonces, claramente, en la medida que yo voy creciendo y al ver la maternidad como un trabajo tan forzado y entender que otra persona depende de mí, es como, para mí ha sido muy choqueante, y por eso ha sido para mí tan fácil posicionarme en el no quiero ser madre, porque el tipo de maternidad que yo conozco, y en realidad en mi familia en general, por no decir toda, es como que la maternidad que se ve, que se vive. Mi familia por parte de mamá es bastante grande. 8 mujeres, creo. De las cuales de estas 8 mujeres, 7 terminaron siendo madres solteras. O sea, se separaron del papá de sus hijas, incluida mi mamá, obviamente. Una no tuvo hijos y la otra sí sigue casada y vive en un hogar funcional, regido por el amor de Dios. Bueno, es la menor. Pero al ser ella la menor, ya yo como que me mudé donde ella estaba. Su etapa, yo siempre la viví como tía, y era soltera, no tenía hijos, y su etapa de mamá, como mamá ya casada, pues ya la comenzó estando yo bien grande y no la compartí con ella. Entonces no he vivido a mi alrededor de cerca una maternidad, digamos, así, dentro del núcleo completo. Podría decir que únicamente el ejemplo que tengo de maternidad con el núcleo completo, la maternidad en familia, el papá y los hijos y todo el tema, es mi abuela. Pero entonces, si lo vemos desde mi abuela por parte de papá, si lo vemos por la lejanía entre, o sea, sí, yo puedo ver a mi abuela y a mi abuelo y tengo recuerdos hermosos de ellos, pero, por ejemplo, yo no tengo recuerdos de cuando mis padres vivían, cuando mi papá o mis tíos vivían con mi abuela. O sea, mis recuerdos son, voy a visitar a mis abuelos y mi papá no vivía con ella, mi tío no vivía con ella. Únicamente vivía mi tía allí y entonces era mamá soltera también. Y entonces, como lo viera, por donde lo viera, no tuve esa oportunidad de ver una maternidad en familia. Yo vi la etapa de mi abuela de abuela, no de mamá en el hogar. Entonces, nunca, la verdad, vi a mi alrededor las personas de pronto con las que mi mamá se rodeaba, también eran madres solteras. En la medida que fui creciendo, comencé a ver de pronto en el colegio cómo adolescentes también salían embarazadas y terminaban siendo madres solteras. Ver a mis amigos cómo terminaban siendo papás de pronto muy jóvenes, pero no estaban con la persona. Entonces, aunque de pronto yo no estuviera tan de cerca con la mamá de sus hijos, también veía eso de otra madre soltera. O sea, siempre a mi alrededor
madres solteras. Y admirable, de verdad para mí es muy admirable lo que una mujer puede llegar a hacer, a esforzarse por la motivación de que alguien más depende de sí mismo. Pero entonces esto me llevaba a mí, o me lleva, porque todavía me lleva a cuestionarme muchas cosas en cuanto a la maternidad, pero me lleva a preguntarme internamente, o sea, estar tan pendiente de ese ser que depende de ti, cuando te da el tiempo de dedicarte a ti. Y puedo sonar demasiado egoísta al decir esto, pero, a ver, yo hasta ahora que tengo 30 años y que estoy trabajando en mis heridas internas, en mis heridas del pasado, yo he sido una persona muy lastimada. Entonces, si yo no tengo la oportunidad de trabajar en mí, de sanarme yo, ¿qué es lo que voy entonces a criar? ¿O qué es lo que yo le voy a transmitir a esa persona que dependa de mí? Sí me hago entender. Entonces, no es desde el egoísmo que yo digo, no quiero ser mamá porque es que depende de mí, eso es mucho para mí cuando me dedico a mí. No, yo me quiero dedicar a mí porque yo quiero sanar, porque hay cosas en mí que todavía me falta restaurar, hay cosas en mí que todavía me falta transformar, porque el trabajo es constante, el trabajo interno no para hasta que uno muere. Entonces no quiere decir que entonces no voy a tener hijos porque nunca voy a parar, o nadie debe tener hijos porque no ha sanado en sí y no ha trabajado en sí mismo. Sí, o sea, no, perdón, no. No es eso lo que quiero decir, no se va tan al extremo, sino que yo, sabiendo lo dañada que estuve muy dentro de mí, imagínense, ustedes saben, yo lo he compartido acá, pero para aquellas personas que de pronto no lo sepan, yo soy divorciada, pero imagínense que en el año 2015 yo hubiese salido embarazada y 2 años después me hubiese divorciado. Y fue un divorcio, y fue un matrimonio de verdad bastante complicado. Yo lo he compartido acá en el podcast, que de verdad yo no me separé porque, este ser ya no me interesa. O sea, no. O sea, fueron decisiones precipitadas, número uno. Número dos, o sea, lo que nos unía en ese momento eran netamente los vicios, los malos hábitos. Entonces, imagínense que yo hubiese salido embarazada porque era mi esposo y yo hubiese tenido un hijo en ese momento. 2 años después me separo. Años después ya definitivamente me pago el divorcio. O sea, ¿qué hubiese sido de esa criaturita cuando yo no estaba lista? Cuando yo fui más dañada incluso en esa relación. También dañé al papá de esa persona porque, no soy yo aquí la víctima. No, o sea, así como yo fui lastimada, él también fue lastimado. Fue una relación en la que ambos nos dañamos mucho. Entonces, ¿qué le hubiésemos podido dar a esa criaturita? O sea, ¿sí entienden por dónde van las cosas? O sea, yo he sido bastante loquita en esta vida y yo he compartido acá en los episodios que he tenido parejas varias. Y aún así eso no quiere decir que, o sea, siempre fui muy consciente, siempre me cuidé. Más que, o sea, sí tenía miedo de contraer alguna enfermedad, claramente, obvio, eso sí, súper mucho miedo. Pero también mucho miedo de ser mamá porque yo soy consciente de que no soy una... o sea, por ejemplo, apenas yo me casé, antes de casarme, yo me puse el implante del brazo, que es un anticonceptivo, que dura 5 años. Porque lo primero, o sea, lo que yo sabía era que yo no estaba apta para ser madre en ese momento. Entonces, la maternidad siempre la veo con esa gran admiración por las mujeres que salen adelante y que han criado personas maravillosas, pero entendiendo que criamos desde lo que somos y yo estar muy herida, yo no quiero criar a otra persona desde esas heridas. Entonces, por eso el miedo rotundo y el rechazo a ser madre. Y esa es mi perspectiva desde la maternidad. Veo la maternidad como algo hermoso hoy en día, pero siempre lo vi como algo muy sacrificado. Siempre vi la maternidad como es que sin sacrificio no llega nada. Sí, o sea, y sí, entiendo que
aunque se crezca, aunque se viva la maternidad en familia, en un hogar tradicional, vamos a llamarlo de esta manera, o como bíblicamente lo demanda Dios, el padre como cabeza de la familia, la madre y los hijos y todo este tema. Aunque hoy lo puedo ver mucho más bonito porque ya lo entiendo, he ido sanando e internalizando que la maternidad no es únicamente el sacrificio, sí lo hay. Que no sea únicamente sacrificio no quiere decir que no exista sacrificio. Porque al final la maternidad nos conlleva a sacrificar horas de sueño, por ejemplo, creo que es lo primero que se sacrifica, horas de sueño, o bueno, el cuerpo, la mujer, la maternidad, lo primero que sacrifica es su cuerpo. Luego de sacrificar su cuerpo, horas de sueño, horas de descanso, horas, como ya lo mencioné, de dedicarse a sí misma, de trabajar en sí misma, en sus sueños, en sus proyectos, para entonces como que pausarlos para dedicarlos entonces a comenzar a criar a esta personita. Y es difícil el tema, mamá. O sea, yo admiro mucho a las personas que me rodean, incluso si ustedes me preguntan, mi red de apoyo en este momento emocional, la mayoría son madres y siempre se los digo. Es admirable cómo lo hacen, es muy difícil, de verdad es muy difícil. Y hace unas semanas tenía esta conversación en un grupo donde estamos, o sea, el grupo de Mariana, Dorianis, Nairobi y mi persona, o sea, voy a dejar por aquí la tarjetica de la conversación que tuvimos acá en el podcast, pero tenemos también un grupo en WhatsApp en el que hablamos casi a diario. Y hace unos días lo hablábamos porque Dorianis y Nairobi son madres y Mariana y yo no somos madres. Entonces en estos días lo hablábamos, hace días, eso fue hace unas semanas ya. Conversábamos en el que ella decían lo difícil de ser madre, de que no se vuelve a dormir o no descansan de igual manera, o sea, todos estos sacrificios, ¿no? Que como que acabé de mencionar. Pero creo que también hay algo que no se habla. O sea, al final el ser madre es tener un motivo de vida fijo, constante. Si tú eres una buena madre, tienes esa motivación de vida. El no tenerlo en muchas ocasiones es como no tengo motivación de vida, ¿saben? O sea, lo exponía yo en el tema de que a mí también me cuesta dormir o me cuesta no dormir para callar mis pensamientos. Entonces es como que una cosa, no es mejor la madre ni es mejor la que no es madre, no. Todos estamos bien. Algo que estoy internalizando y trabajando y reprogramando mi cerebro es que al final nada está bien, nada está mal, todo simplemente es. Entonces, yo no quiero menospreciar el esfuerzo y el sacrificio que hacen las madres. Al contrario, esto es un episodio para enaltecer a todas las madres, porque las admiro muchísimo y más si son madres solteras. Pero creo que se menosprecia a aquellas personas que de pronto escogemos o todavía no somos madres. No voy a decir escogemos no ser madres porque de pronto hay muchas que a mi edad todavía no son madres, pero no por elección, sino que todavía no se les ha dado. Bueno, whatever. Se menosprecia mucho a las que no son. Se creen que, esa puede no hacer nada con su vida y está bien. No, también es muy frustrante. También es muy frustrante el no tener ese arranque, ese motor de vida. Porque entonces a veces está la pregunta interna de ¿y para qué hago esto? ¿O qué sentido tiene hacer esto? Y de verdad es súper complejo abordar el tema sin caer en un hoyo sin fondo, en un pozo sin fondo. Y no me quiero ir por allí. La verdad es que lo que quiero que se pueda apreciar en este episodio al mencionar esto, es que así como se hace mucho esfuerzo dentro de la maternidad, y hoy enaltezco ese esfuerzo y sacrificio que hacen todas las madres, solteras o no solteras, también quiero hacer poder notar que de pronto aquellas personas que por elección decidimos no ser mamás o todavía no soy mamá, por el motivo X, Y, Z que sea, también
tenemos nuestras luchas internas y es importante aclarar esto. Algo que comprendí hace un tiempo en una sesión con mi guía pastoral de ese momento era la importancia de trabajar ciertas heridas con mi mamá para que ese concepto cambiara en mí. Y cuando ya, en efecto, comienzo a trabajar estas heridas y a sanarlas, porque no es solamente trabajar y raspar la cicatriz y volver a hacer una ronchita de esa cicatriz, no, sino trabajar en la herida es buscar sanarla, esa herida. En la medida que la he ido sanando, sí ha cambiado mucho mi perspectiva en cuanto a la maternidad. Hoy en día, ya para ir finiquitando este episodio, no me cierro a la idea de ser mamá. Me cierro rotundamente a la idea de ser mamá soltera. Eso sí. Si yo no conozco al hombre que va a ser un buen padre, yo no voy a ser una mamá. Porque supongamos que como pareja no funcione. Ok, yo te lo respeto. Puedo ser una mujer soltera, pero no una mamá soltera. No quiero un papá que se desentienda de la criaturita. Que se le sea de pronto más sencillo perderse, desaparecer, no estar presente en la vida de esa personita que vaya a ser nuestro hijo si llega a pasar. No me cierro a la idea, claramente. Pero sí, es duro, es una difícil decisión llegar y decir, sí quiero ser mamá. No. Si ustedes me preguntan muy frontalmente en este momento de mi vida, ¿así quieres ser mamá? Mi respuesta directamente, corta, seguiría diciendo no. Seguiría siendo no, la verdad. No quiero ser mamá. Porque en este momento de mi vida estoy soltera. No tengo aspiraciones de tener alguna pareja en este momento de mi vida. No me interesa, la verdad. Estoy muy bien como estoy. No me cierro a conocer personas en el futuro y quizás que tengan esta visión de ser padres. Entonces, ¿qué es tu concepto de ser papá? ¿Cómo fuiste criado? Creo que tendría mucho que ver porque las heridas de ese hombre más mis heridas serían las que formarían a esta personita. Y entonces sé lo dañada que estoy. También es muy importante para mí saber esta persona si puede lidiar con esas heridas en el momento. O sea, en el momento que yo no sepa afrontar una situación por mis heridas del pasado, que al final siempre atacan en algún momento del presente, cuando yo no sepa, tú sí tienes las herramientas para lidiar entonces con eso. Porque esa al fin y al cabo es la familia que Dios ha consagrado en las Santas Escrituras. Entonces, ya no es un no rotundo, como ya les comenté. Ya mi respuesta es depende. O sea, si la quieres corta, te digo no quiero ser madre. Pero si me das el tiempo de hacerte la explicación, de darte la explicación y hacerte los gráficos, obviamente la respuesta es depende mucho de la pareja que tenga, de la visión de esta pareja, de los valores que tenga esta persona. Va mucho por eso, por la visión. Porque al fin y al cabo el cómo yo me visiono en un futuro, lo que yo quiero hacer con mi vida en un futuro, que esta persona también lo quiera hacer, lo podemos compaginar, lo podemos congeniar para que entonces esta criaturita que dependa de nosotros, sí me hago entender. Pero es como les digo, o sea, agradezco mucho a mi expareja que me hizo cambiar de parecer, porque en equipo creo que sí funcionaría demasiado el ser madre. Creo que podría, ahora que me veo siendo tía, creo que pudiera llegar a ser una buena madre, pero no es algo que añore en mi corazón.
No es algo de que, ay, estoy desesperada. No, miren, o sea, no. Claramente sé que sigo hablando desde las heridas, sé que sigo hablando desde algunas cosas que todavía me duelen, como hija, obviamente, porque hay cosas que yo no quiero repetir con la persona que vaya a depender de mí. Pero nada, en la medida que voy trabajando todas estas heridas en cuanto a mi crianza, me... Ay, se me olvidó la palabra. Me reconcilio más con la idea de Ariana y maternidad en una misma oración. Entonces, este fue más o menos la idea que traía para este especial del Día de la Madre. Hablar un poco de la maternidad, hablarles un poco de mi corazón, abrirles mi corazón. Sé que es exponerme un montón en cuanto a este tema, a muchas críticas, pero al final es un tema bastante vulnerable, es un tema bastante delicado, pero también es un tema que creo que muchas personas hoy en día, muchas mujeres sobre todo, porque el padre es como normal si es papá o no es papá, y es más fácil que tire la toalla, o sea, que se retiren de la vida de la criatura que depende de él o que provino de él. Hoy en día muchas mujeres decimos no queremos ser madres, y muchas estamos como a la defensiva cuando se habla de este tema, y es que ese no es su problema. Y entonces esta preguntita de ¿para cuándo los hijos? ¿Para cuándo los hijos? Y entonces allí ya sacamos las garras y a la defensiva. No, miren, o sea, creo que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su historia, sus heridas que la conllevan a esta mujer a tomar la decisión. Y quizás no heridas, quizás tuvo una crianza maravillosa, fantástica, una madre genial, pero en sus sueños de vida no está el ser mamá, y eso también está bien. Ya tendrá esa persona sus propios problemas, sus propias guerras internas, porque al final yo creo que es eso, cuando llevamos tantas cosas por dentro, y cuando no sabemos mucho lidiar con ello, ¿cómo vamos a buscar que alguien más dependa de nosotros? O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, si una persona es razonable y de verdad lleva el sentido de la vida, o sea, lo que es el verdadero sentido de la vida, y aquí no quiero como que hay, entonces no quiero menospreciar a nadie, porque a veces creo que me expreso de pronto como aires de grandeza, y no es lo que quiero. Pero toda persona con raciocinio, que toma decisiones claras en su vida, que tiene claro lo que quiere, no quiere transmitirle sus miedos, sus heridas a una persona que depende de sí y que provino de sí. Entonces, por eso es que hoy en día puedo admirar mucho a las madres que me rodean, a ese support que me rodea. El día jueves creo que voy a compartirles algo más referente al tema del Día de las Madres, el cómo honré a la red de apoyo que tengo hoy en día a mi alrededor. 4 madres. Me tocaron 4 mamitas. Pero sí, es muy bonito poder decir que soy rodeada de maravillosas madres. Mi mamá primordialmente, mi hermana, que también me ha dado el honor de ser tía, una de mis tantas primas. Ella no es madre soltera, y mi mejor amiga, que también está acá en Colombia, como todos saben ya, y también es madre soltera. Entonces, son mujeres que admiro demasiado, el cómo son capaces de salir adelante, y que esa personita que depende de ellas, bueno, nada, sea una persona llena de amor, me llena de orgullo. Entonces, gracias a ellas, al ver que si solas pueden, hoy en día pienso, bueno, si solas, aunque es difícil, igual lo pueden hacer en equipo, como me gustaría a mí,
dentro de un hogar donde esté papá y mamá y apoyándose mutuamente, creo que podría ser mucho más bonito aún, para que cuando yo no pueda, esa persona entonces sí pueda. Y bueno, nada, muchas gracias una vez más por escuchar este episodio tan largo como siempre, yo hablando, bla, 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 bla. Feliz día a todas las mamitas que escuchen este podcast. Gracias por el apoyo. No te olvides que el sueño de esta Tolaya aquí presente, que el sueño de Mochila Cristiana, es que tú y yo podamos darle la vuelta al mundo con un propósito, y es el maravilloso propósito de compartir el amor de Dios. ¡Adiós!